Es lo que me toca a mí. Soy el científico encargado de hacer el estudio de los humanos. Y para muestra, basta un botón, dicen. Entonces me mandan al obraje. Me mandan al obraje y, conociendo el obraje, mi pueblo, mi civilización, quiere conocer de esa manera a la raza humana. Bueno, ¿qué idea de hombre, qué idea de ser humano está presente en la vida del obraje? Los escucho. Cristiano. Uh-huh. Sea cristiano. Ajá. ¿Qué más? Profe, ¿qué dijo que se cortó todo? O sea, bueno, a mí se me cortó. Imagínate que a mí me toca describir a la humanidad. Soy una raza alienígena y la muestra que a mí me ofrecen es el obraje. Entonces yo me infiltro como humano, me meto dentro del obraje como un humano más y yo observo la vida del obraje. Entonces yo tengo que sacar una conclusión de quién es el ser humano mirando el obraje. ¿Qué conclusión sacaría? Que se visten todos iguales, cumplen horario, están todo el día dibujando, haciendo cuentas, cosas así. ¿Qué más? ¿Quién es el hombre mirando el obraje? ¿Quién es el ser humano? ¿Son cristianos? ¿O por qué nos parecen cristianos? Es que es complicado ¿Cómo? porque definirías características y no la persona. Pero si querés ser un solo hombre, tenés distintos hombres dentro de un mismo colegio. Lo que aparece en grupos o habilidades o se destacan por algo, pero no puede ser un solo hombre englobando todo el colegio. Muy interesante, Elías, muy interesante. Si se puede definir a la persona, ¿no? Yo lo sumo, hago descripciones, pero si yo tuviera que sacar un promedio de todas esas descripciones, buscando los comunes denominadores del ser humano que me muestra el obraje. ¿Quién es el ser humano según la vida del obraje? Cristiano, uniformado, diversos, responsables. ¿Qué más? Prolijos habían dicho recién, me parece, no se habían dicho prolijos, no, habían usado una frase. ¿Qué tanto el día dibujando? ¿Qué podía decir una raza alienígena? Que somos trabajadores. Que son trabajadores, aplicados, a veces parecen máquinas, que están todo el día, a veces parece que no tienen otra vida, parece que la vida fuera solamente la que llevan ahí, que están tantas horas. Y es más, y lo vería solamente a ustedes y nos vería a nosotros, los docentes, y se encontraría con un montón de ejemplos también a nivel de los docentes. ¿Qué dirías al mirar a los docentes? ¿Quién es el ser humano mirando a los docentes? Una persona que enseña al resto. ¿Qué más? Sabia. Un ejemplo. Ajá. Resulta que en pedagogía, esta pregunta yo les hago, pues una pregunta capciosa. En pedagogía, a lo largo de la historia de la educación, hubo distintas ideas. Una de ellas es la que considera que, es más, todavía se discute el tema, la palabra alumno. Hay dos teorías sobre el origen de la palabra alumno. Una tiene que ver con el que necesita ser alimentado, esa es una, y otra es el que no tiene luz. A significa sin, lumno viene de lumen, que significa luz.
El alumno sería el que no tiene luz. Ya esa etimología de la palabra, ya esa etimología está presentando una idea negativa sobre el alumno, sobre el estudiante. ¿Por qué? El docente parecía que fue el que tuviera la luz, que viene a iluminar. Y yo hay muchas cosas que las aprendo de ustedes. Es más, yo diría desde mi perspectiva que nos iluminamos mutuamente en todo caso. Pero durante mucho tiempo se consideró al estudiante como una hoja en blanco que la sociedad, la escuela, escribe en esa hoja en blanco. Entonces, detrás de un proyecto pedagógico, detrás de un proyecto político, detrás de un proyecto económico, de un sistema económico, existe una determinada manera de comprender quién es el ser humano. El sistema capitalista, de alguna manera, está presentando una idea de ser humano basado en la eficiencia, basado en la ganancia, basado en la utilidad, por ejemplo. Entonces, detrás de por ejemplo, en un sistema político demagógico o en un sistema político dictatorial o tirano, el gobernante cree que el pueblo no sabe nada. Entonces las decisiones las tiene que tomar él solo, porque el resto no sabe nada. Yo tengo la claridad de todo lo que hay que hacer. Entonces, detrás de todo sistema político, detrás de todo sistema económico, detrás de todo proyecto pedagógico, hay una determinada manera de entender quién es el ser humano. Hay un concepto de hombre, hay un concepto de varón, hay un concepto de mujer. Detrás de todos los proyectos políticos, económicos, de los proyectos de convivencia. Si yo creo que el adolescente tiene capacidad para gestionar cosas, si yo creo que el adolescente tiene capacidad para tomar decisiones, para pensar, para reflexionar, sin lugar a duda la escuela va a habilitar ciertos espacios, ciertas posibilidades, porque la idea de adolescente es la que impulsa a abrir el juego a algunas otras cosas. Pero si yo creo que el adolescente es inestable, es caprichoso, es vago, tiene la tendencia a ser vago, qué sé yo, bueno, entonces, irresponsable, entonces, bueno, esa escuela va a tener ciertas características. ¿Me entienden? Entonces, es importante, una de las tareas de la antropología filosófica es tratar de ver cuál es la idea de ser humano que se encuentra detrás de muchas cosas. La propaganda tiene, las propagandas, el mercado parte de la idea de que el ser humano es un ser insatisfecho, o es un ser al que se le puede hacer creer que su vida no tiene sentido y que solamente la va a tener en la medida que consuma. Entonces ustedes tienen, en la actividad número 1, dice, expliquen la siguiente afirmación. En último término, todo lo que el hombre sabe y espera del universo, todo lo que el hombre cree, depende de la manera como se ve a sí mismo. ¿Cómo entienden esa frase ustedes? ¿Qué interpretan de esa frase? Ahí la dejo resaltada. Que lo que uno espera va a depender de cómo uno se ve o lo que uno cree que le falta. Ajá. ¿Algún ejemplo? Y capaz que, qué sé yo, no te hace falta, o sea, literalmente no te hace falta comprarte ropa o cosas todos los meses, capaz que, y uno lo hace, por ejemplo, pero porque uno lo cree, no, y no es la realidad. Uh-huh. Bien. ¿Otro ejemplo?
Yo lo vi No, hay más una. del lado- ¿Cómo, Nico? lo vi más desde el lado como, por ejemplo, de que tiene plata, ve al mundo, tipo te cagan con plata y te va a X barrio en el que todo el mundo se aprueba, es como que se ve superior por el hecho de tener plata ante la gente humilde. Y pasa también al revés. La gente humilde y el resto que tiene plata es como que para ellos es como que le falta a diferencia del que lo tiene todo, ¿entendés? No, no sé cómo explicar. Bien. Bien. A mí me ha pasado ir Profe, en mi humilde Peugeot 207, Peugeot 207 yo tengo, ir por algunas zonas de la ciudad o de Villa Allende, donde suelo ir, y, y hay gente que te tira el auto encima. Pero claro, te tira un autazo encima y vos es como que tenés que frenar, porque pasa fulano de tal, o porque pasa el auto ese, ¿no? Hay gente que, según como se mira a sí mismo, es como mira a los demás. Mita Legrand, ¿cómo es la frase Mita Legrand? ¿Cómo era? como Sí, te ven, te ven, te tratan, ¿ah? Y si te ven. Tratan. Profe, yo les quería decir que el otro día Sí, yo ma. leí algo, o sea, tiene que ver con esto, que decía que el ser humano en realidad no es como que es un individuo solo, no me acuerdo bien cómo decía, pero decía que en realidad nosotros somos más y menos cuando nos comparamos. Porque nosotros, o sea, daba el ejemplo, nosotros somos más altos si nos comparamos con una persona, pero en realidad somos más bajos si nos comparamos con otra. Con otro. Y somos más flacos o más gordos, y así era el ejemplo que te iba dando. Y no me acuerdo bien cómo era el... No Bien, sé, bien. ahora lo busco y después lo digo de nuevo. Dale. Pero sí, vos fíjate esto, ¿no? O sea, es como que tu mundo siempre está en comparación con otros. Y hay que ver dónde pones el foco. El movimiento para la física siempre la posición es una variable relativa, porque la posición siempre depende de un punto de referencia. ¿Mm? Ahora, como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan, ¿no? Eh, si vos, por ejemplo, ¿no? Si vos mismo no confías en vos, si vos mismo no tenés amor por vos mismo, ¿sí? ¿Qué vas a pretender? ¿Que los otros te amen? ¿Que los otros te acepten? Cuando vos desconfías de vos, es muy probable, altamente probable, que vos desconfíes de los otros también. ¿Sí? Porque es lo que pasó también con todo el tema de lo que fue el aporte, cuando viene Galileo e irrumpe con la idea de que la Tierra no era el centro. Entonces teníamos una humanidad, la humanidad como lo predilecto de Dios, ¿no? El centro del universo, el centro del sistema, y que todo tiene que girar alrededor de ella, ¿no? Entonces, cómo te ves es también la manera en que vos después también ves a los demás. Y es lo que vos también esperás de los demás. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es una actividad para que la puedan hacer. Eh, bueno, la otra, ¿cuál es la importancia del conocimiento sobre el ser humano en la actualidad? Si es algo que importa o no, si es algo que... ¿Y a quién le importa el conocimiento sobre el ser humano? Eh, ¿Es algo que vale la pena? ¿Es algo que... ¿Hay otros conocimientos más importantes que el conocimiento sobre el ser humano? Bueno, hasta ahí toda la parte de la introducción a la antropología filosófica. Vamos a empezar con algunos de los filósofos que yo elegí. Son muchos filósofos eh, para elegir, pero yo elegí los que más me parecían, a lo mejor que podían servirnos para analizar, para discutir, y también para lo que pueden aportar. El primero de ellos, Sócrates. ¿Han escuchado hablar de Sócrates? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Conocen alguna frase de Sócrates o atribuida a Sócrates?
No, lo único que sé creo que no es que tuvo un juicio o algo así, lo mataron en Atenas. Ujú. Gonzalo El Páez. conocimiento empieza en el asombro. Solo sé que no sé nada. Esa fue la... Muy bien, González. No había dicho Gonzalo. también de si un hombre era honesto, era parecido a un niño, así, algo. Ajá. No me Aquel acuerdo, tema, creo que era él o otro. aquel tema es que Sócrates no escribió nada. O sea, Sócrates era maestro y tenía discípulos. Él no escribió nada. Los que escribieron fueron sus seguidores. Entre ellos, el más conocido, Platón. Entonces, Platón, en los diálogos socráticos, eh, escribe cosas que dice que dijo Sócrates. Pero como que hay una frase que corresponde mucho con el estilo de vida que dicen que tenía, esto de solo sé que no sé nada. La humildad del tipo. Y aparte de su método también. Porque él partía de esa idea. Yo no sé nada. Sorpréndeme de alguna manera. Sócrates tuvo una ateniense, una concepción antropológica optimista. O sea, él sinceramente, por lo que muestra la historia y sus discípulos, sus seguidores, eh, tenía una mirada optimista sobre la naturaleza humana. O sea, creía que el ser humano era capaz de cosas grandes, de cosas buenas. Fundamentalmente, esta capacidad de conocer, gracias a la razón que lo distinguía del resto de los seres. Y no solamente la razón, sino también la palabra como instrumento para poder comunicarse con los demás. ¿Qué significa diálogo? ¿Qué significa diálogo?